Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. De verdad que nos gozamos en la presencia del Señor. Amén. ¿Usted se goza? Amén. Gracias, Padre, por tu presencia. Hermano, es que qué bueno es verle y que usted esté aquí y nos reunamos para adorar. Pero lo mejor es que su presencia esté. Amén. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Pueden descender, hermanos. Vamos a orar por la palabra. Acompáñenme, por favor. Y que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Así como su presencia está en la alabanza, que podamos también en la adoración, en la palabra, también recibir la porción que nos necesitamos para este día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este hermoso privilegio de reunirnos, de congregarnos, Padre. Y luego, Señor, ver, Padre, cómo esa manifestación de tu reino hace que todas las cosas que necesitamos vengan a nuestra vida como una añadidura. Yo sé que tú vas a seguir añadiendo a nosotros todo aquello que nos haga falta, tanto espiritual como material, Señor. Tú vas a añadir, vas a agregar. Pero sin duda alguna, Señor, es porque hemos dispuesto nuestro corazón para buscar tu rostro, para adorarte, para decirte, Señor, que tú eres el primer lugar en nuestra vida. Y queremos que así sea, Señor. Y que todas las cosas, Señor, giren a tu alrededor en el nombre poderoso de Jesús. Danos tu palabra, danos tu unción, tu revelación. Y que, Señor, hoy cada uno reciba, Padre, esa porción que necesita. Padre, que tu palabra sea creativa en cada uno de nosotros para restaurar, para sanar, para hacer, para libertar, para prosperarnos en todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús, danos esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor. Que sea esa palabra que nos capacita, nos transforma, nos restaura en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Estamos hablando de este tema, conocer y hacer su voluntad. En el principio vimos esa porción que dice que aquel siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara ni hace su voluntad, o sea, conociéndola, recibirá muchos azotes. Pero igualmente alguien podría decir, hermano, ¿y qué tal si mejor desconozco la voluntad de Dios para hacer lo que me quiera dar, que yo quiera hacer, pero sin hacer la voluntad del Señor? Recuerdo bien cuando nuestro apóstol en una oportunidad decía, se van a abrir los libros, se va a abrir el libro de la vida. Y usted y yo seguramente estamos escritos ahí, amén. Pero también se van a ver los libros, el libro de las obras, para ver lo que usted y yo hayamos hecho. Dice, cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y él decía en esa oportunidad, ¿y qué dice el libro ahí? Pues dice que él tenía que ser un evangelista. ¿Y qué fue lo que hizo? Se llegó a ser pastor, póngale cero. Que hizo cosas, o hizo muchas cosas, pero como no entendió ni llegó a conocer la voluntad del Señor, hizo muchas cosas buenas, pero no hizo aquello que su Señor quería. Entonces esto es bien importante para nosotros. Y creo que tomando en cuenta, pero para llegar a hacer su voluntad, recuerde algo, que usted tiene una voluntad, porque el Señor lo hizo a su imagen y semejanza. Y a veces por voluntad nuestra o por necesidad, a veces llegamos a un lugar, a veces a la iglesia. Yo no quería, pero con todo lo que me está pasando, mejor me voy. A veces no, pero qué bueno es llegar a esa restauración, que todo nuestro ser sea restaurado, el espíritu vivificado y crezcamos espiritualmente, y que también nuestra alma sea restaurada. Y en la medida que esa restauración se da, esa voluntad que difiere de la voluntad del Señor sea restaurada también, para que podamos hacer su voluntad o rendida a Él. Entonces, para continuar, el Salmo 40, verso 6 en adelante dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Usted sabe que cuando el hombre empezó a hacer su voluntad, pecó. O sea, en una vez el hombre cayó, desobedeció y empezó el pecado. Y el Señor establece sacrificios, holocaustos, pero cada vez abundaban más los sacrificios.
¿verdad? Porque el hombre cada vez que pecaba, ya voy por un sacrificio y voy por otro. Y entonces no fue una solución, porque el hombre seguía haciendo su voluntad. Entonces dice, mire, esto habla del Señor proféticamente, se está hablando y dice: has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has querido, no has requerido. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Esto es bien importante, hermano, que la palabra contiene todo aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos y sea conforme a su voluntad, por supuesto. Y también nos ha enviado al Espíritu Santo para que nos guíe en todas las cosas. Entonces dice, en el rollo del libro está escrito de mí, y verso 8 dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. O sea, esto se vino a cumplir en nuestro Señor Jesucristo, porque agradó al Padre. ¿Por qué? Porque Él dijo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y en Cristo nosotros también podemos llegar a hacer la voluntad del Señor. De hecho, para eso, recibirle. De hecho, Él envió para que la voluntad es de que no nos perdiéramos, que salvarnos. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces en Cristo vemos la voluntad del Padre, que es que nosotros tengamos salvación y vida nueva en Cristo Jesús. Dice, en el rollo está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Le hago una pregunta: ¿cuántos también aquí se deleitan en hacer la voluntad del Señor? Yo sé que no muchos, y por eso es cierto, no le digo que a todos digan amén, porque se deleitan más en hacer su propia voluntad. Es que para hacer la voluntad del Señor, esto hasta se prueba, por ejemplo, se prueba en las casas, en los hogares. Cuando nuestros hijos quieren hacer una cosa y al final, bueno, pues a regañadientes, a veces para traerlos a la iglesia, y ya quieren hacer su voluntad, se rebelan y dicen: no, hoy vamos a ir todos a buscar al Señor. Como le dije yo una vez a mi sobrino que estuvo con nosotros un tiempo: mira, vas a vivir con nosotros aquí, no te quedas en casa cuando yo vaya a la iglesia, aquí tenés que andar conmigo. No te voy a dejar viendo tele aquí mientras yo voy a adorar a Dios. No, vamos a la iglesia, vamos todos. O sea, ahí así, perdónenme, tal vez ustedes difieren conmigo. Y usted: no, yo les dejo ahí sus programas, hay que miren ellos. Pero puede ser, porque yo creo que eso le puede pasar. Fíjense que en la casa de Elí, el sacerdote Elí, él era un ministro de Dios. En teoría o supuestamente él estaba haciendo la voluntad del Señor, pero sus hijos, dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial. O sea, hacían la voluntad maligna, no la voluntad de Dios, porque él no llevó a sus hijos a honrar a Dios conforme haciendo la voluntad de Él. Entonces, aquí hay muchas cosas que hablar, porque cuando usted dice me deleito en hacer la voluntad del Señor, usted tuvo que haber muerto a su voluntad. Hay un pasaje de la Escritura, no lo vamos a ver ahorita, pero está entre Mateo y Apocalipsis. No, está vamos a ver, está en los evangelios. Y dice: todo aquel que quiere salvar su vida, y la palabra vida ahí es alma, se puede traducir alma, porque no es vida bios ni zoe, sino es vida, y aparece la palabra griega suche o suche, que habla de alma, de voluntad. Entonces todo aquel que quiere hacer su voluntad perderá, pero todo aquel que entrega su voluntad, su vida, su alma por causa de Él, hallará todo. Y y ahí está la batalla básicamente que tenemos. Cuando nosotros queremos que Él nos ayude, nos bendiga, nos prospere en nuestra voluntad. Entonces, mire, dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está ¿dónde? Dentro de mi corazón. Aleluya. Va a llegar el tiempo en que te vas a deleitar en hacer la voluntad del Señor, cuando permitas que el nuevo pacto se escriba en tu corazón, en tu mente. A veces cargamos nosotros la Biblia, gloria a Dios por ser creyentes, ¿va? Y cargamos nuestra Biblia, pero la Biblia está afuera, pero la palabra hay que llevarla adentro, que llegue adentro. Entonces te vas a deleitar en hacer la voluntad del Señor, a costa de todo. Salmo 139, verso 16:
tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Mire, aquí está, aquí vemos que sería asignación de Dios para nosotros, asignación profética, destino profético. Ahí está en su libro. Hermano, pero los días que yo estoy viviendo, pues, si esos son los días que Dios quiere, bueno, es que aquí si son, miren, no todo el tiempo. O sea, hay gente que dice, porque si Dios, como dijo aquel, ¿quién fue? Gedeón. Si el Señor estuviera con nosotros, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Pero si el Señor estuviera conmigo, no estuviera pasando la situación que estoy pasando. Y eso dijo Gedeón, y posiblemente lo digamos nosotros también, porque pensamos que en los días del Señor solo tal vez hay días que todo tiene que salir bien. Pero mire, en el libro del Señor se escribieron todos los días. Esto es su voluntad, todo lo que Él quiere para ti. Mire, cuando no existía uno solo de ellos, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Aquí también, por eso, para conocer la voluntad del Señor, que dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice que debemos cambiar, renovados en vuestra manera de pensar, porque nuestros pensamientos son contrarios a lo de Él. Por eso mismo es que no llegamos a conocer la voluntad del Señor. En la medida que usted experimenta un cambio de manera de pensar, un arrepentimiento, también cambia su manera de vivir y se empieza a cumplir la palabra en todo lo que Él ha dicho en nosotros. 1 Pedro capítulo 4 verso 15: que de ninguna manera sufra alguno de vosotros. Mire, ¿a quién está hablando el apóstol Pedro? ¿Al mundo, a los que no conocen a Dios? No, a nosotros los que ya creímos en Cristo. Note que aquí está hablando, primero vimos lo que dice el Salmo 139, todos los días están en su libro. Mi embrión, Señor, vieron tus ojos, aun cuando fui formado desde el vientre, los primeros días. Pero note lo que dice aquí el apóstol Pedro: que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Es la última a veces. ¿Y por qué me está llevando el río a mí? Porque como en una oportunidad que estábamos viendo sobre Jonás, el Señor preparó una tormenta en el mar. ¿Para quién, hermanos? Para Jonás, ¿verdad? Y entonces, ¿y los marineros en qué tormenta estaban metidos? ¿En la de ellos? No, en la de Jonás. Porque dice que Jonás encontró el último barco para huir de la presencia de ese. Aquí me voy, y bienvenido a bordo, le dicen ellos, sin saber a quién estaban metiendo adentro. Entonces, sin saber, se metieron en un trato de alguien que estaba siendo tratado, como en este caso Jonás. Entonces, a veces nos pasa así a nosotros. Dios prepara, hay un trato, hay una situación que Dios va a tratar específicamente con un hijo, con la esposa, con el esposo, con una persona. Pero como nosotros todavía somos bastante, digo nosotros para que usted no se sienta solo, bastante almáticos o sentimentales. No, es que pobrecito. Sí, pero no quiere nada con Dios, blasfema de Dios. Sí, pero ¿qué va a hacer el pobre si no tiene a dónde ir? Entonces, a veces Dios prepara una tormenta para los Jonases y las Jonasas también. Y muchas veces somos entrometidos, para no mencionar de los otros. Pregunto, ¿alguna vez ha conocido usted algún entrometido? Definamos, ¿quién es un entrometido, hermano? A ver, ¿sí se oye ahí, hermano? Sí. ¿Quién es entrometido? No me vaya a señalar a nadie. Un chute, pues. Definíamos la palabra de saber que un entrometido se va a hablar a alguien chute, o que se mete en lo que no debe meter. Por entrometido dice, pero trae sufrimiento. Mire, dice, pero si alguno sufre como cristiano, aquí se quedó corto para de sufrir, hermano. ¿Alguien ha sufrido como cristiano? Hermano, gracias a Dios que no sé, yo sí, fíjese. Sí, de veras, hermano, menosprecio de tanta cosa. Sí, hasta en el trabajo, a mí me lo dijeron una vez: me caes mal por ser cristiano. Pero a Cristo le caigo bien. Y el diablo, hermano, se revolcaba ahí porque quería yo que reaccionara.
Incluso me dijeron una oportunidad, te fuera mejor si caminaras con nosotros. Pero ellos ya saben que andaban, pues. O sea, mejor si caminaran con nosotros que chuparas con nosotros. Pero como no, mijo, nos caes mal. Dije, prefiero caerles mal. Entonces eso es un tipo de rechazo. Pero como a veces nos interesa tanto la aceptación de todos. Entonces, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y aquí miramos dos tipos de personajes: los que sufren porque son entrometidos y tanta cosa que puedan estar haciendo, entonces su merecido. Pero si alguno sufre como cristiano, incluso por eso, esa es nosotros venimos sufriendo por todo el pecado que hacemos fuera de Dios. Venimos a Cristo, empezamos a caminar con Él y nos echan del trabajo, como decía hasta un himno que cantamos: mis amigos ya no me hablan porque ando con el Rey. Ya mi esposa no me cocina porque ando con el Rey. Y todos, hermano, imagínense todo el rechazo. Entonces, y muchos dicen, no, mejor ya no sigo porque empecé a sufrir por ser cristiano. Ahora, mire esto que dice: glorifique a Dios. Por consiguiente, verso 19, los que sufren conforme a la voluntad de Dios. Hermano, qué hermoso es conocer la voluntad de Dios, para que cuando llegue el proceso de aflicción, de sufrimiento, por el Espíritu Santo te diga: es necesario que a través de muchas tribulaciones entres en el reino de Dios. Es necesario este proceso porque te estoy restaurando. Es necesaria esta enfermedad porque vas a conocer al Dios que sana. Es necesario este momento de escasez porque vas a conocer al Dios que provee, al Dios que te va a sostener. Entonces, cuando entiendes eso y entiendes que es la voluntad de Dios, glorificas a Dios, bendices a Dios, no te apartas de Él porque sabes que Él está contigo. Y dices: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Ay, hermano. Entonces, mire, sufrir conforme a la voluntad de Dios. O sea que hay sufrimientos que sí son conforme a la voluntad de Dios, pero hay otros, hermanos, que uno se los busca. Entonces había que preguntarte: si tú sufres más de alguna causa, estás sufriendo algo, pregunta: ¿por qué es? ¿O por qué fue? ¿Por hacer tu voluntad o por hacer la de Él? Dice: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, Señor, yo sé que tú eres el que me dio la vida. Los médicos dicen esto, pero tú eres el que tiene la última palabra. Mientras yo tenga vida, te voy a seguir buscando. Mientras tenga vida, te voy a seguir sirviendo. Señor, la situación que estoy pasando no es fácil, pero tu palabra también dice que juntamente con la prueba, tú nos vas a dar la salida. Y yo sé, Señor, que no para siempre se trilla el trigo. Y entonces esta situación que estoy pasando va a glorificar tu nombre, Señor. Y si vivo, voy a vivir para ti. Y si muero, también soy tuyo, Señor. Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Dele gloria al Señor en este día, hermano, porque la voluntad de Dios viene a ser revelada para nosotros. Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, es lo que dice el apóstol Pablo, usted va a leer el contexto para ver qué supieron ellos de esta iglesia. No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea que una oración nuestra te dice: Padre, por favor te ruego que esta iglesia, que cada hermano, que cada familia, que cada hombre, que cada mujer, Señor, sea lleno del conocimiento de tu voluntad. Que el Señor, ¿sabe qué? Una cosa, yo anhelo con todo mi corazón que el Señor te llene del conocimiento de su voluntad en este tiempo. Amén. Pídale, Señor, dice, pídale. Eso es para usted, que sea lleno del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo.
O sea, si no estás lleno del conocimiento de su voluntad, vas a hacer lo que a ti te agrada, pero no vas a buscar agradar al Señor. Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué sucede cuando somos llenos entonces del conocimiento de su voluntad? Vamos a agradarle, no en alguna parte, en todas las cosas, aunque eso te traiga críticas. Vos vámonos a tal lugar, déjame orar. Ay, vos solo a Dios, que sí es la voluntad de Dios. Mire, porque mire, yo sé que hasta entre los mismos cristianos, por claro, hay unos del atrio. Los muchos son del atrio, que muchos son los llamados, pocos los escogidos y menos los fieles. Los llamados son del atrio. ¿Cuáles siguen? Los escogidos. Ya conocen el lugar santo, conocen que son guiados por el Espíritu Santo, porque ahí en el lugar santo está el candelabro, comen de la revelación porque está la mesa de los panes. Pero están los fieles, son los que entran al lugar santísimo. Entonces cuando tú eres fiel a Dios, siempre dicen, no, yo quiero agradarle en todo. No, hombre, vos vamos, hombre. Mira, pero le voy a preguntar al pastor, que hombre, que el pastor en vez te va a decir que no, vamos, hombre. No, yo no. No, yo si no me envían no voy. Puchi, o sea, mejor hubiera conseguido a otro del atrio, te van a decir a ti también. a otro que le vale 20 todo, ¿va? Pero como ya a ti te dieron un conocimiento, tú has crecido en el conocimiento de la voluntad del Señor, tienes comprensión espiritual, tienes sabiduría espiritual, entonces lo que buscas es agradarle en todo. Porque si tú haces su voluntad y le agradas en todo, hermano, dice, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, es que eso es maravilloso. Es una vivencia. A mí, yo pierdo la compostura cuando se trata de la voluntad del Señor, hermano. Sí, de verdad, pierdo la compostura. Fíjate que no sé qué, que vamos a hacer esto, que vamos a ir para allá. No, porque tengo que estar con Él. Él es el primer amor. Él es todo. Y eso trae resultados. Trae resultados. Salmo 103, verso 21. Bendecid a Jehová. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor este día? Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, servidores suyos, que hacéis su voluntad. Aleluya, hermano. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en este día? Servidores suyos que anhelan hacer su voluntad. Son los que bendicen al Señor, son los que le sirven a Él y no se sirven a sí mismos antes que todas las cosas. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, servidores suyos que hacéis su voluntad. Por eso, mire, yo digo algo, qué hermoso privilegio servir. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que el Señor los multiplique. Y primero Dios, toda la iglesia anhele servir al Señor. Pero cuando alguien, ya no quiero servir y no sé qué, hermano, la pregunta es, entonces la pregunta para ti, aparte de salvarte, que era la voluntad de Dios darte salvación, ¿cuál es otra voluntad? Deja ir a mi pueblo de Egipto, que ya no sea esclavo. ¿Para qué? Para que me sirva en el desierto. Entonces uno ve claramente que la liberación del pueblo fue para servir. Entonces la voluntad del Señor, ¿cuál es? Escrito está, que el enemigo lo sepa. Al Señor mi Dios voy a adorar y a Él solo le voy a servir. Entonces cuando dejamos de servir al Señor, entonces ¿será su voluntad o la nuestra? Hermano, dese usted la respuesta, usted ya sabe. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Aquí está hablando proféticamente del Señor, del Mesías, de Cristo. Cuando dice, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová también va a ser en tu mano prosperada. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Los van a procesar, hermanos. Amén. Y yo recibo eso también, porque esa es parte de la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es prosperarte, que prosperar la obra de tus manos, ¿sí o no? No vas a poner tú, por ejemplo, si emprendes tu negocio,
primero Dios es la voluntad del Señor. Si tengo éxito es que era la voluntad del Señor, y si fracaso es que era mi voluntad. ¿Quieres andar así del tingo al tango? Como me dijo alguien, yo me voy a ir para Estados Unidos. Me dijo, sí, de veras, le dije, sí. No, hombre, pero ¿cuánto vas a invertir? Orale al Señor si es su voluntad. No, me dijo, si paso era la voluntad, y si no paso me queda deuda de $10,000. Dije, ¿cómo van a vivir así? ¿Cómo es eso? No. Mire, vienen los tratos de Dios, y cuando ya estés preparado, entonces la voluntad de Jehová, de tu Padre, va a ser prosperada en tu mano. Recíbelo hoy en el nombre de Jesús, hermano. Sí, porque Dios todo lo que quiere que hagas es que tú tengas éxito. Si eres su hijo, si Él te ama, hermano, si Él tiene planes de bendición para ti, Él dice que los planes que Él tiene, los pensamientos de Él son pensamientos de bien y no de mal. En este tiempo final, Dios te ha dejado la vida, Dios te permitió nacer en este tiempo para ver la gloria de Él. No es para mal, porque tenemos un Dios bueno, un Dios grande en misericordia. Pero ¿por qué la voluntad del Padre a veces no es prosperada en nosotros? Por ejemplo, cuando uno empieza a buscar del Señor, la voluntad del Padre es que tú, por ejemplo, la voluntad del Señor es que estés aquí oyendo la palabra, que crezcas en esta casa espiritual. La voluntad del Señor es que te vuelvas una columna espiritual y que podamos recibir a mucha más gente que busque de Dios. Esa es la voluntad del Señor. Pero porque a veces la voluntad de Jehová no es prosperada en nosotros. Cuando el Señor permitió que yo viniera a zona 18, vinieron otros hermanos también conmigo, pero ellos ya no queremos. Entonces la voluntad de Jehová no fue prosperada en ellos, pero en mí sí ha sido prosperada. ¿Por qué? Porque rendí mi voluntad. ¿Sabe por cuántos días venía a la zona 18? Vine por 3 días, vine, ¿ves? Ay, hermano, sé que vino antier entonces. No, yo tengo años de estar aquí ya. ¿Y por qué no me regresé? Y por eso, porque como no quería venir, dije, bueno, 3 días, sí, hermano, se pasa, ya. Digamos, si hoy domingo, el jueves regreso. Que vamos pues a la zona 18 a ver qué pasa. Esa era mi voluntad. Pero la voluntad de Jehová ha sido prosperada, porque dije, Señor, rindo mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Pero recuerde que hay un precio que muchas veces no hemos pagado, y por eso la voluntad de Jehová no es prosperada en nosotros. Yo veo aquel milagro de multiplicación de aquella mujer que solo tenía un puchito de harina y aceite. Llega el profeta. ¿A qué llegó el profeta? A darle un principio que es parte de la voluntad del Señor. Dame a mí primero, le dijo, haceme una torta y después comes tú. ¿Y cuál era la voluntad de ella? O sea, su deseo, su inclinación, porque voluntad es determinación. Cuando usted va a buscar la palabra voluntad, es una inclinación que nosotros tenemos, es un deseo que nosotros tenemos. ¿Y cuál era el deseo de ella? No, mira, le dijo, yo solo un puchito de harina tengo. Voy a cocinar la última torta para mí y mi hijo, y luego, ¿cuál es el otro deseo que tenía? Morirse. Mire, ¿y cuál fue la voluntad de Jehová? Porque Jehová le dijo al profeta, yo he preparado una mujer acaudalada que te mantenga. No, hermano, según el profeta tal vez, yo he preparado una mujer para que te sostenga, le dijo. Vete ahí. ¿Y a dónde lo mandó? ¿Usted había ido ahí, no? Ay, Señor, ¿a dónde me mandaste, Padre? Si está, mira, está para que le den, no tiene nada. Imagínese. Pero en ella, por cuanto se dio su voluntad, la voluntad de Jehová fue prosperada. Hubieron milagros de multiplicación ahí. No se escaseó la harina en la tinaja ni el aceite en la vasija, hasta que Jehová hizo llover sobre la tierra. ¿Cuántos quieren ver esa voluntad prosperada? Hoy es un buen día para decirle, Señor, que tu voluntad sea prosperada en mí, Señor. Porque entonces ya la hizo, hermano. Ya la hizo. Pero mire, con todo esto dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando la padecimiento hasta que, hermano. Y por eso vamos al libro de Hebreos rapidito, y dice Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne.
Mire, está hablando, Cristo, el ungido, ¿era carnal o espiritual? Porque dicen los días, entonces ¿de qué está hablando? En su humanidad. Carne es alma, en su alma. En otras palabras, pongámosle así, Cristo en los días de su voluntad. Así. Porque la voluntad es parte de nuestra alma, nuestra carne, o nuestra carnalidad. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle ¿de qué? De la muerte. ¿Qué hubiese pasado si el Padre lo libra a él de la muerte? Amén. ¿Qué pasaría? ¿O qué hubiese pasado con usted y yo? No existiríamos ninguno. Entonces, pero él en su carne dijo: Señor, no hay otro medio mejor que se mueran esos pecadores, si tan malagradecidos que son. Él estaba orando en los días de su carne, suplicándole al Señor, al que podía librarle de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces los tratos, los padecimientos lo llevaron a un nivel a entregar su voluntad y hacer la voluntad del Padre. Entonces tratos y padecimientos que pueden estar llegando a tu vida y van a seguir, hermano. De verdad. Es que ¿cuántos están siendo tratados? No me responda, pero yo sé que sí. Periodo de escasez, enfermedad y toda la cosa. Y es padecimientos, ¿por qué? Porque todavía somos testarudos. Digo, todavía nos cuesta. El Señor, hermano, quiere hacer muchas cosas más conmigo en mi vida. Yo lo sé porque me ha dado la palabra y por el Espíritu también. Tengo promesas de Dios para mi vida que quiero alcanzarlas. ¿Por qué no lo he logrado? A veces, porque todavía Dios no quiere. No, porque no he rendido totalmente mi voluntad a Él. Pero cuando la rinda voy a decir: ya no vivo yo, ya me morí. Ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que estoy viviendo, que va a ser el mejor momento, lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Mire, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto. Mire, hermano, cuando viene la voluntad de Dios a tu vida y caminas en ella, es parte de la perfección. O sea que mientras caminemos en lo nuestro, será nuestra imperfección. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, los que le rinden su voluntad a Él. O sea, no es fuente de salvación para los desobedientes, es fuente de salvación para todos los que le obedecen. Y los que le obedecen es porque han dicho: Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Yo quiero agradarte, ya no quiero hacer lo mío, ya no quiero caminar en mis antojos, en mi inclinación, Señor, sino quiero que tú seas el que gobiernes, el que dirijas mi vida. Isaías 58:13. Aquí está hablando, primero habla del ayuno que el Señor escogió, pero el verso 13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie. Dice que nosotros no estamos guardando un día en específico. El domingo, gracias a Dios, porque ¿qué? Es el día ¿qué? Cuando nos dicen, ¿se acuerdan cuando en el trabajo dicen faltó un día, le vamos a descontar el día y el séptimo? ¿De qué están hablando ellos? Que no te van a pagar tu día laboral, que es domingo, que te lo pagan, pero la empresa te da como descanso. No es el día del Señor, como que el día domingo es el día del Señor, no. ¿Verdad? Porque no guardamos un día, porque Cristo es nuestro descanso, nuestro sabbat, nuestro reposo. ¿Sí? Y el que está en Cristo ha reposado de todas sus obras, dice la palabra. Pero mire qué interesante, por lo menos este día para mí ha sido un rema, si uno puede. Recuerdo yo que cuando me reconcilié y busqué al Señor, en la iglesia donde empecé a ir, hacían 5 cultos el domingo, hermano. Ahí yo me quedaba a los 5. Y gracias a Dios porque había cafetería. Y vamos a poner aquí también ahí para que usted tenga, echarse su taquito ahí después. Pero, gracias, hermano, si ya no cocino al llegar a la casa. No, es para que se quede al segundo culto y después al tercero cuando haya otro. Pero eso no es para todos, solo para algunos. En ese caso era para mí también. Pero mire, dice, ¿por qué razón? Porque yo es el único día que tengo, entonces voy a quedarme a oír palabra, edificar mi vida y toda la cosa.
Pues mientras uno también físicamente tal vez toma algún descanso. Pero mire lo que dice acá: si retrajeres del día de reposo, ¿quién está hablando al pueblo? Tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Mire, ¿qué es lo que el Señor está buscando? No, hombre, que sea el día de reposo que ustedes guardan, aunque sea ese día, dejen de hacer su voluntad. Si retraen de su pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, le dijo el Señor a su pueblo. Así que si te deleitas en hacer su voluntad, te deleitarás en Jehová y te hará caminar sobre las alturas de la tierra. Eso dice su palabra. Pero dice, si dejas de hacer tu voluntad, ya dejas de hacer todo lo que te da la gana, y ahora dice, Señor, aquí vengo, entonces te vas a deleitar en el Señor. Hermano, eso es glorioso. Es que es duro ser cristiano sin deleitarse. ¿Usted se deleita en el Señor, hermano? Le voy a contar algo que no sé si solo a mí me ha pasado o también a usted le pasó o le está pasando. Fíjese que yo antes viajaba fuera del país a trabajar, hace muchos años, y estaba aquí, y me acuerdo que como uno se ocupa del trabajo y todo, ya ni va a la iglesia ni nada, porque uno quiere hacer su voluntad. Me dice, pues alístate, ¿o qué no vamos a la iglesia? A la iglesia, le dije yo, sí o no. ¿Qué es eso? Le iba a decir ya. Ella perdió la costumbre. Y entonces llegué a la iglesia, así. Hermano, levanten sus manos, vamos a orar al Señor. Dije, qué duro lo que están pidiendo, porque me cansaba rápido. Levantaba una mano, al ratito levantaba la otra y toda la cosa. Y a veces no me sentía muy cómodo porque pues no tenía mi sentir ahí, ¿verdad? No me estaba deleitando. Y inclusive cuando vamos a doblar nuestras rodillas orando un ratito, ay, qué duro, hermano. Entonces yo a veces entiendo a los hermanos que ya son cristianos, pues ya no se deleitan. ¿Y por qué pierden el deleite? Por estar haciendo lo que les da la gana. Pero cuando tú dices, Señor, yo me quiero deleitar en ti, quiero hacer tu voluntad, entonces te vas a deleitar, hermano, en tu mesa, aunque hayan frijolitos, pero te vas a deleitar dándole gracias al Señor. Vas a tener una actitud de agradecimiento para Él. En lo poco te vas a deleitar, y cuando viene lo mucho también le vas a dar la gloria al Señor, porque lo que tiene un creyente que hace la voluntad del Señor es deleite en su vida, es gozo de Dios en su vida, hermano. Aleluya. Camina agradeciendo al Señor por todo. Mañana es lunes y algunos tienen que ir a trabajar, o muchos. ¿Cuántos tienen que trabajar mañana? Ay, ni me recuerde, hermano, si mañana ni quisiera ir. No, qué triste su caso, fíjese. Qué triste su caso. ¿Sabe por qué? Porque otra vez. No. Cuando tú buscas hacer la voluntad del Señor, es más, cuando tú buscas hacer la voluntad del Señor, ya no vas a estar trabajando ni siquiera en donde tú quieres, sino donde Él te pone en un trabajo. Aquí vas a trabajar, mijo. Yo tengo esta bendición para ti. Gracias, Padre. Y entonces, como entiendes que estás caminando la voluntad del Señor, entonces va a haber deleite continuo. Mira, hermana, las hermanas haciendo oficio ahí, lavándola y limpiando la cocina. ¿Cómo lo hacen ustedes? Deleitándose. Cae mal, estos ni sus trastes lavan, que no sé qué, son unos cochinos, y usted todos ahí. Duro el caso suyo, hermano. Mejor que el Señor le reduzca a su cocina a una cocinita así donde solo la estufa quepa, porque ya no se deleita. Pero dice que si tú haces la voluntad del Señor, te vas a deleitar en todo. Aleluya, hermano. Mientras que otra esté refunfuñando a la par ahí la vecina, usted dándole gracias al Señor. Y te van a empezar a criticar. ¿Qué será que está solo cantando ahí, cocinando, como que no tiene nada que hacer? Claro, tiene que hacer, pero se deleita. Sí, eso es lindo, hermano. Yo lo he experimentado. Experimenté un tiempo glorioso en mi trabajo antes de ya no estar trabajando en alguna empresa en particular. 4 años y medio de puro deleite. Qué rico. El lunes cantando ahí. Y una vez recuerdo yo que hasta la gente llegaba,
Un arquitecto que entró a mi oficina y me dijo: mire, se siente la presencia del Señor cuando entra uno aquí, me dijo. Gloria a Dios. Y Dios me dijo: esto es por usted. Pues amén. Y no dije amén, amén, aleluya, saqué mis alas de ángel, no. Oía la palabra, adoraba al Señor. Llegaba la hora de irnos. No me pagaban horas extras, pero yo no había terminado todo. Y cerraban las persianas, me quedaba adorando al Señor un ratito. Qué rico, hermano. Ahí me quedaba cantando: ¿quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí? ¿Cómo sigue? ¿Qué te llamó a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, hermano, ahí derramaba mi alma delante del Señor. ¿Por qué? Porque tenía deleite. Entonces, esto es glorioso. Mire cuál es la voluntad del Señor. Ahí vamos finalizando ya. Hebreos 2:3. Bueno, si es la voluntad del Señor, vamos a finalizar. Porque la voluntad suya ahorita a las 12, una, ¿cuál es? Comer, hermano. Esa, si no me lo recuerdan, ya Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Repartir el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir la voluntad del Señor hoy? Levante sus manos. Mire, reciba el Espíritu Santo, porque dice que Él reparte al Espíritu Santo. Parte de su voluntad es repartir el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo y te llena, empiezan a darse el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Empezamos a vivir los dones del Espíritu Santo manifestados, porque su voluntad es repartir el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo reparte? Porque le quiere dar a todos, hermano. Así que recíbalo hoy en el nombre de Jesús, y entonces van a haber milagros, van a haber prodigios, van a haber señales en su vida. Porque este evangelio no es una religión sucha, hermano. Este evangelio es poder de Dios. Este evangelio es para que hayan señales, milagros y prodigios en nuestra vida. Porque te van a repartir el Espíritu Santo. Quiera el Señor que aquí hayan hombres y mujeres que le digan: Espíritu Santo, ven, reparte en nosotros, en cada uno, según su voluntad. Darnos al Espíritu Santo, bautizarnos, llenarnos. Mire, aquí finalizo hoy, sí. Hebreos 10:36. ¿Se acuerda una de las cosas que le dicen a la iglesia Filadelfia? La iglesia Filadelfia, una de las 7 iglesias del Apocalipsis, es la iglesia de la parusía. Es la iglesia que se va con el Señor, prototipo de la iglesia. Y le dicen: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Qué significa esa palabra paciencia? Resistencia. Permanecer en la prueba, pero con gozo. Miren, gozoso. Y entonces, ahora, ¿por qué relaciono eso con Hebreos 10:36? Porque ahí está la voluntad del Señor. Porque dice que es necesaria que la fe, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y paciencia es resistencia. Y es necesario que esa fe sea probada. Entonces Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia. Y esta es la misma palabra que aparece paciencia ahí. Has guardado la palabra de mi paciencia. Es la palabra upomone 52:81, que significa, entre otras cosas, resistencia. Aguante con alegría. Aguántese como los cristianos.
Porque mucha gente en medio de la prueba que cultiva la paciencia, hermano, más vale que digan aquí corrió que aquí se quedó. Sí, hermano. Ay, ¿y qué pasó con el hermano? No, se quedó en desierto 1, ya no pasó a desierto 2 y cuando viene, le toca otra vez a repetir la plana. Que Dios nos ayude, hermano. Porque os es necesaria la paciencia. Esta palabra es la upomone, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos lleva entonces a hacer la voluntad de Dios? Esa palabra que le dicen a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi upomone, de mi paciencia, de mi perseverancia. Y dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva la paciencia? Necesaria es la paciencia, y la paciencia se prueba en las pruebas, nos llevan a la paciencia. Y dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. O sea, esta iglesia se la arrebata. ¿Por qué? La iglesia de Filadelfia, ¿por qué? Porque hace la voluntad de Dios. Dice, obtengáis la promesa. ¿Cuántos tienen promesas de Dios en su vida? Promesas de restauración, promesas de que Dios te va a prosperar, promesas de que Dios te va a llamar a servirle, promesas de que Dios te va a usar, promesas, hermano, de muchas cosas buenas que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo se obtiene la promesa? Haciendo la voluntad de Dios. Entonces había que ver si hay cosas que no se han cumplido, si hay promesas de Dios que no se han dado en nosotros. A lo mejor es porque todavía queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Mire lo que dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que no retrocedamos. Mire, hablando de eso, me acuerdo una vez un hermano, que el Señor lo bendiga, y si usted lo conoce, dígale: hermano, te esperamos en la iglesia. Es que había comprado su carrito, su vehículo, y me dijo: pastor, fíjese que este carro sí, me dijo, fíjese que no le sirve el retroceso, solo para adelante camínale, me dijo. Ese es de un cristiano, le dije yo. No tiene retroceso, eso solo va para adelante. Entonces carro para un cristiano, porque el cristiano no tiene que retroceder. O sea que usted no tiene que tener retroceso, hermano, solo para adelante. Amén, en nombre de Jesús. Y eso es lo que hace la paciencia. Usted sigue adelante y conquista las promesas de Dios a su vida. Y como bien dijo alguien, el evangelio no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, de upomone, de paciencia. Y eso entonces nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Tal vez hemos pasado distintas cosas en nuestra vida, o estamos pasando, pero a lo mejor es necesario hoy decirle: Señor, ¿será que es porque yo siempre quiero hacer lo que me da la gana? Dice, piden y reciben. Piden y ¿qué dice? Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y por qué, Señor? Porque cada vez que me pedís y te he dado, solo es para hacer lo que te da la gana. Incluso fíjese, cuando uno recibe algo, dice: Señor, ¿y con esto cómo voy a administrarlo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Incluso a veces consultarlo siempre delante del Señor. Entonces: Señor, revélame tu voluntad para que yo haga conforme tú quieres. Si un día usted no va a venir al culto, que no sea porque a usted no le dieron ganas, si no es que quiere decir que usted está siendo probado. Ay, no tengo ganas, otro día. No, Señor, este sentir que tengo, ¿será que es, Señor, será tu voluntad o es mi propia carne, Señor? Que hoy si me levanté, como dice que todo está subiendo, a mí ya me subió la carne también, Señor. Está más caro así. Entonces analice. Porque, pastor, fíjese que no llega al culto. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Señor que me quedara durmiendo en mi casa. Amén. Si esa es la voluntad del Señor, le va a dar sueños proféticos. Pero si usted, analicemos eso, porque dice que cuando vienen los tratos, los padecimientos, y cuando lleguemos a alcanzar una estatura de madurez, entonces la voluntad de Jehová será prosperada en nosotros.
Por eso hoy fue hablar de conocer y hacer, que es parte de vivir en su voluntad. Sí, hermano. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Fíjese que yo con esto finalizo. Le he estado preguntando al Señor, digo, Señor, yo admiro al apóstol por varias causas, pero una de ellas es digo, Señor, ¿cómo predica tantos cultos, Señor? Y yo con uno apenas, Señor, cuando teníamos solo uno en la mañana. Y el día que haga dos, Señor, ¿qué voy a hacer? De plano, que 4 predicadores o 2 predicadores. ¿No? Fíjese que ahora ya está el segundo culto y estoy orando. Señor, le digo, cuando sea tu voluntad, ¿verdad? Porque hay algunos pastores, me fíjate que tengo otro culto también, unos en la mañana y otro en la tarde, pero hay unos que tienen otro en la tarde. ¿Y vos predicas también? Gloria a Dios, digo yo. Y me pongo a pensar, Señor, porque después de aquí yo hago lo que usted hace después de aquí. Por puro discernimiento sé que hago lo que usted hace. Vamos a almorzar. Pero siempre he dicho, Señor, y después del tercer culto, vamos a sentar, hermanos, para servir el tercer culto, fíjese, ¿no? Sirva usted, pastor, porque mi voluntad y mi cuerpo ya no me dan. Miremos esto. Y siempre le dice, Señor, yo sé que yo quiero hacer tu voluntad. Tal vez no va a ser fácil, pero hay que rendirla, apartando el tiempo, diciéndole, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Si usted se empeña en buscar hacer la voluntad del Señor por leyendo la palabra y que el Espíritu Santo lo guíe, hermano, usted está hecho para este tiempo que viene. Aunque sea difícil, a usted le va a ir bien. ¿Por qué? Porque ya no está haciendo su voluntad, sino la voluntad de Él. Amén. Porque la voluntad del Señor es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Amén. Oremos esta mañana y busquemos hacer la voluntad del Señor, hermanos. Padre, aquí estamos, Señor. Tal vez hemos pasado distintas situaciones difíciles, pruebas, Señor, y cuántas cosas hayamos vivido. Pero te doy gracias, Señor, porque todavía nos das una oportunidad. Te doy gracias, Señor, porque hasta ahora, Señor, tú me has permitido, Señor, buscar hacer tu voluntad. Yo le doy gracias al Señor, no sé si usted le agradezca al Señor. ¿Por qué? Porque yo reconozco lo que yo soy y lo que Él es. Yo reconozco lo que yo he hecho, en lo cual no he hecho su voluntad. Pero le doy gracias porque una vez más Él me da la oportunidad de agradarle, de vivir para Él, de rendir todo lo que somos. Viene el tiempo que estamos viviendo ya es para que el Señor cumpla todas y cada una de las promesas que hay para su pueblo. Todas. Y tú no serás la excepción. El Señor va a cumplir sus promesas. ¿Qué es lo que Él te ha dicho que va a hacer? Dispón tu corazón porque verás cumplida esa promesa. Amén. Y entre una de las cosas, la promesa es que Él viene pronto por su iglesia. Viene por ti. Qué bueno, hermano, porque ya no aguanto esa situación que estoy pasando. No, viene por ti, pero antes de llevárselo, lo tienen que transformar en espíritu, alma y cuerpo. A mí me llena de gozo eso, hermano. ¿Sabe por qué me llena de gozo? Porque un día que llegué al médico, me dijo el médico, ay, usted, me dijo, fíjese que para esa enfermedad va a tener que tomar pastillas toda su vida. Ay, toda mi vida hasta que me vaya con el Señor, porque ahí dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser hallado irreprensible. Eso significa que antes de la venida del Señor te van a sanar de toda enfermedad. Aleluya. Con ese dolor de hueso no te vas a ir ahí, te van a sanar.
con esa situación en tu sangre, en tus venas, en tus arterias, en tus huesos. Eso no es para siempre. Te van a hacer irreprensible, porque la venida de Él se acerca. Hermano, pero las cosas que están a nivel de mi alma, este carácter que ni yo me aguanto a veces, te van a transformar también, hermano. Te van a restaurar completamente, para que en nuestro espíritu, alma y cuerpo seamos hallados irreprensibles en la venida, en la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Así que es maravilloso, hermano. Puede hoy, ¿cuántos hoy? Mire, el tema para finalizarlo es: ¿cuántos hoy no aceptan? ¿Cuántos aceptan a Cristo hoy? Así al apóstol. ¿Cuántos aceptan a Cristo hoy otra vez? Aleluya, recíbanlo. Pero hoy la otra pregunta: ¿cuántos le rinden su voluntad? ¿Puede hacer una oración ahí en su lugar, rindiendo su voluntad al Señor? No sé hasta qué punto usted ha llegado, pero como esto es gradual, Señor, solo un poquito. No, yo te quiero más. Está bueno, pues. Si así le dice uno en el ministerio del Señor: va, Señor, solo ir 3 días a la zona 18. Va, 3 días, es rendir mi voluntad. Ya cuando nos quedamos más tiempo, ay, Señor, bueno, solo un tiempo, pues, pero voy a trabajar también. Y me acuerdo cuando llega el Señor y me dio una profecía: dice el Señor que ya no te quiere compartir con ninguna empresa, que te quiere solo para Él. Ay, Padre de Jehová, ya me está pidiendo todo, y uno no quiere soltarse. Pero hermano, qué alegre es, porque cuando buscas hacer la voluntad del Señor, entonces te deleitarás en todas las cosas. Mire, hasta en los sufrimientos te vas a deleitar. Este sí que es masoquista, este sí que ni modo. Ay, no, bueno, qué feliz, qué dichoso. Y vos tanto que te va bien. Porque así me dijo alguien por ahí una vez: mire, vecino, ¿cuál es el secreto? Me dijo, porque usted dice que vivimos en la misma colonia, no hay agua y nosotros andamos ahí enojados, reclamando y maltratando, y usted como tranquilo. Me dice: ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Cuando buscamos hacer su voluntad, entonces en todo hay deleite. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Recíbalo hoy en el nombre de Jesús, pero no sin antes decirle: Señor, aquí te rindo mi voluntad. Padre, aquí estamos, Señor. Levanta tus manos si quieres hacerlo como una ofrenda, porque recuerdes que levantar nuestras manos es rendición, es entrega, es decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, es tuya, haz lo que tengas que hacer conmigo. Restáurame, Señor, transfórmame, libértame. Yo te quiero servir, te quiero honrar, Señor. Por favor, revélanos tu voluntad. Queremos conocer tu voluntad, Señor. Pero si los que ya hemos ido conociendo tu voluntad y hemos persistido, Señor, en hacer lo que nos da la gana, en hacer, Señor, lo que nosotros queremos, porque queremos caminar haciendo, Señor, lo que nosotros, la determinación que tenemos. Y cuántas decisiones, Señor, hemos tomado haciendo nuestra voluntad. Pero ahora en adelante, Señor, por tu palabra, Señor, que podamos agradarte en todo. Yo entrego mi voluntad a ti, Señor. Yo entrego mi voluntad a ti, Padre. Yo sé que tu voluntad es que te sirva todos los días de mi vida, Señor. Pero en mi voluntad yo también he tenido sueños, metas, deseos, y no malos, Señor, pero yo los entrego a ti, Señor. Entrego mis prioridades, entrego mis planes. Pongo en ti mi vida, Señor, para que tú la tomes, para que ya no viva yo, Señor, y de ahora en adelante tú vivas en mí. Levante sus manos con libertad. Reciba esa administración de la voluntad de Dios sobre su vida.
es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Se vienen tiempos gloriosos, hermano, para nuestras vidas, para nuestra casa espiritual, para tu casa. Vienen tiempos gloriosos, porque la voluntad del Señor será prosperada en ti. Levanta tus manos, porque hoy la voluntad del Señor es que sea prosperada en ti. Mira, la voluntad del Señor y una promesa que recibimos es que el Señor hacía de esta casa un semillero de ministros de Él. Aleluya. Entonces yo sé que hay siervos y siervas aquí, y la voluntad de Jehová será prosperada en ti. Y los procesos que has estado pasando, los desiertos que has estado pasando, son parte de tu preparación. Algunas veces porque Dios así lo ha querido, y otras porque no has entendido sus planes. Pero la voluntad del Señor será prosperada en ti. Puedes decirle hoy que tu voluntad, Señor, que tu voluntad sea prosperada en mí. Que tu voluntad sea prosperada en mí, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Eso Te es. entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Qué hermoso es Dios, hermano. Él ha sido hermoso para conmigo. Bendigo sus vidas y le doy gracias al Señor, porque los planes de Dios son perfectos. En el año 2014 el Señor estuvo tratando conmigo, con mi voluntad. Yo creo que todo el año estábamos, aún el nombre de esta casa espiritual era otro. Algunos ya no lo conocieron, pero yo lo había tenido. Y el Señor me estuvo moviendo. Y fue como, y fíjese qué curioso, que en ese año
Dios le dio a nuestro apóstol. Por eso las proclamas son parte de la voluntad. Yo digo, esta proclama es parte de la voluntad de Dios para mi vida. Yo no sé si usted la recibe, pero yo sí necesito ser reivindicado en todo lo que Él quiera, en toda la plenitud de Dios. Pero en el año 2014 se hizo una proclama, año del reinicio, hermano, y el ministerio que el Señor me confió fue como volver a empezar, un reinicio. De hecho, ¿se acuerdan del logo del año del reinicio? ¿Cómo era? Casi cuando aparece así en los aparatos, aparece un reset. Y aparece como que usted viene y le pone reset a su teléfono, ¿y qué hace? Se vuelve al estado original, o sea, de fábrica. Se borra todo lo que mal grabado y comienza. Pues básicamente así nos tocó. Pero no fue fácil. Pero la voluntad del Señor ha ido siendo prosperada en mi vida, y yo estoy seguro que en muchos más hermanos. Entonces, para ese reinicio hay un texto tan hermoso que había escuchado por muchos años, hasta cantado. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ya lo había oído antes porque están las prédicas en el anuncio de entrada para las prédicas de nuestro apóstol. Y cuando me habla el Señor sobre eso y me dice, el nombre de esta casa será sol de justicia. Entonces yo digo, Señor. Y le digo una cosa, yo sabía que iba a haber un cambio de nombre, ya me lo había dicho el Señor, pero no sabía cuál. Hice mi listadito. Iglesia de Cristo. ¿Cómo le puse? Oasis de esperanza. Nombres así, ¿va? Hasta en inglés le iba a poner nombre, ¿verdad? ¿Cómo le iba a poner? Life Church. Eso había sido calidad para usted, ¿va? ¿Y a qué iglesia se congrega? En Life Church Ministries. ¿Y en qué país está? No, allá en la zona 18. Yo tenía mi listado ahí. Tabernáculo del Reino. ¿No sabe cómo le iba a poner? Tabernáculo Celestial. El que vio Moisés. Como que dice, o sea, si a Moisés le revelaron, dice, nosotros somos el mismo tabernáculo. Y cuando viene este nombre, ¿sabe qué pasó conmigo? Con mi voluntad. ¿Qué cree? No quería. Señor, eso no me gusta a mí. Es que la voluntad del Señor no siempre nos gusta a nosotros. Pero dije yo, si esa es tu voluntad, Señor, pues ese será el nombre. Y cuando vino eso, hay una palabra bien poderosa escatológicamente. Porque en el capítulo, en el verso 1, dice, porque aquí viene el día ardiente de Jehová como un horno. Eso es gran tribulación. Eso es lo que ya viene. Ya se está viendo a todas las guerras y que se van a seguir dando, hermano. Y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con alas, con salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y le dije, Señor, si tu voluntad es esa, porque viene ese día, viene el día de Jehová, pero es que a los que tememos tu nombre, las alas tuyas nos cubran. Y ahí vamos a tener salud, ahí vamos a tener restauración, ahí vamos a ser prosperados, ahí vamos a ser liberados. Entonces yo quiero eso. Y no importa el precio, y sea un reinicio, pero ha valido la pena hasta aquí. Y yo sé que en esa misma promesa el Señor ha ido agregando en este tiempo a familias, a hermanos. Los bendigo, hermanos. Está hermano Ludwig ministrando la alabanza hoy, entre otros más. Hermano Leno también. Hermano Osman ahí sirviendo, así, como diríamos, recién salido del horno, dicen por ahí. O sea, así como que a este tiempo. Pero el Señor sigue añadiendo hoy, y vamos a orar por cobertura para varios hermanos y hermanas que están aquí, para que esas alas del sol de justicia sean sombra para ustedes también, en el nombre de Jesús. Así que les invitamos a venir, vamos a orar al Señor. Acérquense, hermanos amados.
¿Y saben qué le pido al Señor yo? Si a mí me ha sorprendido con esto, que lo sorprenda a ustedes más todavía. Si sabe por qué, dele gloria al Señor. Aleluya. Vamos a hacer algo profético. Extienda sus alas, usted también desde ahí. Hablo de las manos, extienda sus manos. Extienda sus manos, hermanos que están ahí en las sillas, por favor. Miren, hermanos, si yo no creyera en la promesa, debido al tiempo que se está viviendo y a los tiempos que vienen, que para el mundo no son nada fácil, recibir el compromiso de pastorearlos en este tiempo, si no creyeran en la promesa, hermano, mejor siga buscando por ahí, hermano, mire que el Señor lo ayude, yo con estos hermanos tengo. Pero estoy creyendo que esta promesa también es para ustedes. Mire, yo sé que tal vez han venido pensamientos, porque el mundo está tratando de impactar con todo lo que está pasando, que no va a haber trabajo, que la economía, que aquí, que allá. Pero si haces la voluntad del Señor, te vas a deleitar. No sé si va a llegar el momento que vas a ver milagros de multiplicación financiera en tu vida. ¿Lo crees? Hermanas, en sus cocinas, en el nombre de Jesús. Pero por favor que no les vaya a venir el pensamiento: ay, ¿qué será que este aceite no se acaba? Ya hace un año que lo compré y se va a acabar en ese ratito. ¿Por qué tiene que meter? Ay, les pasa, hermanos, a veces. Por favor que no le pase eso, sí. Me hace la promesa. Usted va a sacar dinero de su cuenta. ¿Qué será que no se acaba? Ya me van a pagar otra vez y el dinero sigue ahí. Hombre, ya no esté razonando, ya. El Señor cambia mis pensamientos. Eso es parte de la gloria de Dios. Entonces, oremos, hermanos. Vuelva a extender sus alas porque ya las bajaron. Se cansan. Padre, bendecimos, Señor, a tus hijos. Por favor, te rogamos que tú los sorprendas con tu gloria. Que esa cobertura quíntuple, Señor, que esta cobertura apostólica que nos ha cubierto ya por algunos años, Señor, los cubra a ellos, Señor. La misma gloria, Señor, que has puesto sobre nuestra cabeza apostólica, y que por tu gracia, Señor, me permite que ese buen óleo fluya en mi vida, corra en mí, también esté en ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que a partir de este día, Señor, se cumpla esa palabra, que sean como árboles plantados junto a corrientes de agua de vida, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Padre, en el nombre de Jesús, que estas alas de sol de justicia, Señor, que cubres a aquellos que temen tu nombre, para que el día tuyo, Señor, el día de Jehová, no los alcance. Que los cubra a ellos y se cumpla la palabra: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Hermanos amados, ahí en lo personal, extiendan bien sus manos, por favor, los que están recibiendo cobertura. Dile: Padre, que esa palabra se cumpla en nosotros. Anhélela vivir, anhélela. Anhele esa restauración, busque esa promesa cumplida en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, en este día, Padre Celestial, gracias, Señor, por estos siervos y por estas siervas, Señor, que has agregado, que estás agregando a esta casa, Señor. Y hoy declaramos, Señor, con toda tu iglesia, Padre, que se extiende una cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Padre. Permite, Señor, que esos 5 mantos, que esas 5 unciones, Padre, se extiendan para ellos como esas alas que los cubren, Señor, y bajo esas alas, Padre, vean tu gloria. Que
que Isaías capítulo 4, Señor, donde dice tu palabra que sobre toda gloria habrá un dosel, sobre toda gloria habrá cobertura. Que sea una realidad para ellos, que vean tu gloria, que vean tu cabod, Señor, que vean tu esplendor, que vean tu riqueza, Señor, que vean tu prosperidad, que vean tu bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Haz que tu palabra sea prosperada en ellos, que tu voluntad sea prosperada en ellas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Se pueden dar la vuelta hacia allá, hermanos? Y yo quisiera que los bendijera.